Hola, buenas, bienvenido, bienvenida. Una vez más estamos en directo. Como siempre voy a hacer una breve presentación de todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Este vídeo viene de una serie de vídeos que hacemos semanales sobre el movimiento Crece Consciente. El movimiento Crece Consciente es un movimiento que empezamos hace cosita de un mes y medio, una cosa así. Y lo que se trata es de que llevemos a tierra todo aquello que ya sabemos sobre crecimiento personal, es decir, que lo pongamos en práctica en nuestro día a día. Entonces, para ello, os doto a todos de herramientas. Semanalmente tratamos un tema diferente. Buenas, Adrián, buenas, Carmen, Saray, qué guay. ¿Y cuáles son esas herramientas? Bueno, escribo un pequeño blog haciendo como un pequeño resumen del tema que tratamos, donde os doy varios tips. En Instagram también tenéis todos los días un tip relacionado con el tema que estamos tratando, y además hacemos estos encuentros en directo donde, como siempre, os pido que participéis, ¿no? Porque esto es para vosotros. Entonces, contaros lo que yo ya sé no me sirve de mucho, sino lo que prefiero es que vosotros mismos resolváis vuestras dudas o vuestras incertidumbres. El tema de hoy es súper fácil, el movimiento de esta semana, espero que lo hayáis estado practicando. Lo de súper fácil era muy irónico, ¿vale? Que es el tema del juicio. Vamos a ver cómo afecta el juicio en nuestras vidas. Buenas, Rosana, ¿cuánto tiempo? Qué bien, bienvenida, bienvenidos a todos. Hemos practicado, hemos visto algo sobre el juicio esta semana. Hemos llevado a tierra cuánto juzgamos. Bueno, vamos a empezar desengranando todo esto del juicio, que es como cada día está tan y tan presente en nuestras vidas. Voy a empezar diciendo que juzgar no es malo, ¿vale? Es decir, que estemos juzgando no es malo. Lo malo es cuando ese juicio no nos permite observar otras posibilidades o posibilidades más amplias. Buenas, Maki. ¡Qué bien! Bienvenidos a todos. ¡Cuánta gente! Entonces, el juicio de por sí no es malo. Lo único que tenemos que ser muy conscientes de cuando un juicio que yo estoy emitiendo a mí me está limitando, me está condicionando, no soy capaz de ver más allá de mi juicio. Entonces, eso es lo que pretendía y pretendo con el movimiento de esta semana, que empecemos a tomar conciencia de esos juicios que nos están limitando, nos están condicionando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a juzgar, el problema de un juicio no es el juicio en sí, no es esa frase que pongo en el blog, sino creer que tengo razón con ese juicio. Cuando yo me creo con la razón absoluta sobre el juicio que emito, entonces empiezo a ser egocéntrico, no puedo ser empático con los demás, no soy capaz de ver que hay otras posibilidades. Y antes de empezar el directo estaba pensando, madre mía, pobrecitos, les voy a decir que no tienen razón en nada. Y es que es así, ninguno de nosotros tenemos la razón, ninguno de nosotros tenemos la verdad, de nada, absolutamente de nada. Y siento ser tan cruel y tan directa, pero es así, no tenemos la razón. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestra propia verdad, nuestra propia razón. Lo importante es descubrir con qué razón me estoy moviendo yo por el mundo, con qué ojos estoy mirando el mundo, y entender que los demás tienen su propia razón y es igual de válida que la nuestra. ¿Qué es lo que sucede cuando yo empiezo a descubrir y a conocer cómo estoy juzgando y viendo el mundo? Cuando yo conozco esto, estoy dándome la oportunidad de ampliar mi visión, de ampliar mis capacidades, de ampliar mis posibilidades. Porque si solo me baso en un hecho, en una verdad, en una razón, algo inamovible, eso lo que hace es condicionarme o limitarme en aquello que yo quiero avanzar. Me limita o me condiciona a la hora de
integrarme o socializar con otros. ¿Por qué? Porque si no piensan igual que yo, él no tiene la razón, yo sé que tengo la razón, etcétera. Todo eso nos crea o nos genera muchos conflictos. Y además también veremos cómo el juicio, sobre todo cuando es hacia nosotros mismos, que somos nuestro peor juez, nos juzgamos constantemente de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, debería haberlo hecho así, debería haberlo hecho así, lleva o conlleva una carga emocional muy fuerte. Entonces, cuando estamos con bajitos de ánimos, o no nos sentimos bien, o queremos salir de una depresión, o queremos alcanzar algún tipo de meta o de objetivo, si yo estoy todo el rato juzgándome o cuestionándome, lo que estás haciendo es bajar mucho tu vibración, bajar mucho tu autoestima. Entonces, evidentemente, si yo estoy yendo hacia un objetivo desde ese juicio que yo me he hecho de voy a ser capaz, no voy a ser capaz, lo que sea, evidentemente me va a costar mucho más que si yo tengo la razón, entre comillas, yo tengo la razón en que estoy pensando, estoy sintiendo que esta es mi verdad, que esto lo estoy valorando así, pero estoy alerta y abierta a otras posibilidades, a que la vida, las circunstancias, me brinden una nueva visión de esto que yo estoy viendo. No pensar que esa es la única verdad, es la única forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces el movimiento del juicio lo quiero enfocar, o venía enfocado desde esta perspectiva, desde la perspectiva de que nos limita y nos condiciona en avanzar, en continuar hacia donde queremos, y además a nivel emocional nos produce muchísima carga, ¿no? Esa mochila que llevamos todos, pues aún se llena más de piedras y es mucho más pesada. Y evidentemente con esa mochila nos va a costar más andar e ir hacia aquello que queremos. ¡Qué bien! ¡Bienvenidos! Hola Leonor, igualmente. Gracias Pili, qué bien, qué raro que me digas que estoy guapa. Melody, buenas. Bueno, buenas a todos. Insisto, recordar, podéis ponerme las preguntas que deseéis sobre el juicio, sobre cómo hacerlo, cómo no hacerlo, qué os ha pasado, qué nos ha pasado de lo que habéis tomado conciencia durante estos 4 días que llevamos de movimiento. Por cierto, también espero de que sigáis en práctica todo eso que ya hemos visto hasta ahora, ¿no? Todos los movimientos de vivir en presencia, del mimarse, de los miedos y de los propósitos. Espero que lo vayáis haciendo y ahora incorporamos uno nuevo que es el juicio. Buenas, Marta. Bueno. Hola, Pilar. Qué bueno veros. Cuánta gente. Qué guay. Tema interesante el del juicio, ¿eh? Este se ha interesado mucho. Cómo juzgamos, cómo llegamos a juzgar y a cuestionarnos tanto. Qué bien, qué chulo. Bueno, entonces, vamos a entender primero qué es un juicio. ¿De dónde nos viene juzgar tantísimo? Y juzgamos todo, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que hacen otros, lo que dejan de hacer, esto está bien, esto está mal. ¿De dónde nos viene? Pues como siempre, desde pequeñitos. Desde pequeñitos nos han valorado, ¿no? En función de si hacíamos bien o mal las cosas. No había escala de grises. ¿Estaba bien o estaba mal hecho? Entonces, a partir de ahí, nuestra mente ya funciona con esa dualidad que ya he comentado muchas veces, que nuestra mente es dual, es blanco o es negro, y tenemos que romper esa dualidad. Tenemos que entender que ni es blanco ni es negro, que hay toda una gama de colores, ya no solo los grises, sino hay 1000 colores más. Y los juicios nos impiden ver toda esa gama de colores. ¿Qué hay detrás de un juicio? Pues ese motor, esas cositas que tenemos todos en nuestro inconsciente que hacen que nos movamos por la vida, nuestras creencias. Detrás de un juicio hay una creencia. Por ejemplo, si yo me juzgo de, bueno, lo he hecho bien, tendría que, no sé, haber arreglado mejor la habitación. Voy a poner un ejemplo muy chorra.
y tendría que haber pasado mejor el polvo por aquí o por allá. Detrás de eso, si yo empiezo a observar qué hay detrás de ese juicio, cómo me estoy juzgando, seguramente llegaré a la conclusión o llegaré a una creencia de que tengo que limpiar bien la habitación para que me quieran, por ejemplo, ¿vale? Porque mi mamá en su momento me decía mucho que limpiara la habitación y yo, si ahora no limpio la habitación, no me siento querida. Entonces, cuando no limpiamos la habitación, nos juzgamos porque hay un malestar interno que no sabemos de dónde viene ese malestar. Y ese malestar es por creer, que no esto significa que sea verdad, por creer que si no lo tengo arreglado, no me quieren. Y así con todos los juicios. Todos los juicios nos llevan a una creencia. Para ello hay que hacer una introspección, a observar qué creencia hay detrás para que yo me haya juzgado de esa manera ante ese evento o ese hecho. Pero es que con el resto del mundo pasa igual. Cuando yo juzgo a otros, los estoy juzgando también, ¿no?, con mi vara de medir, con mis propias creencias, con mis propios valores. Y estos valores y estas creencias son mías y no tienen por qué ser verdad, insisto. Entonces, vamos a ver hoy, a lo largo de este pequeñito directo que vamos a hacer, vamos a ver hoy cómo empezar a identificar esos juicios, cómo no darles tanta fuerza a esos juicios y además cómo utilizarlos, aprovecharlos a nuestro favor para ampliar posibilidades. Que vamos, que me parece algo estupendo. Como todo, no hay nada ni bueno ni malo, insisto, como no hay nada ni bueno ni malo, evidentemente un juicio no es malo, sino es malo cuando no lo sabemos utilizar bien, cuando no sabemos entender que ha venido a enseñarnos, entender desde dónde lo estoy haciendo o para qué lo estoy haciendo. Muy bien. Sí, tema complicado, así es, Pilar. Vale, pues vamos a, ahora que ya sabemos un poquito de qué va esto de los juicios, que al final es una forma de medir cuánto estoy aplicando mi creencia o no, de si lo estoy haciendo del 100% bien o no, pero en base a una creencia que tengo inconsciente mía. Y hacia el resto lo mismo, cuánto hay de esa persona que está aplicando la creencia tal y como tú la sientes. Como no lo está haciendo como tú lo sientes, con tu propia creencia, entonces lo juzgas, lo cuestionas. Por eso, si yo tengo claro que yo estoy juzgando en base a una creencia, puedo observar mis creencias, puedo cambiar mis creencias y puedo ampliar esas posibilidades para conseguir o lograr ese objetivo, ¿no?, o ese equilibrio en mí. Porque además algo que nos pasa con los juicios, ya hemos dicho que cuando nos juzgamos a nosotros mismos emocionalmente, la verdad es que la autoestima baja bastante porque nos estamos cuestionando durante mucho tiempo con muchos pensamientos. Pero es que cuando juzgamos a otros, el problema es que cuando yo estoy juzgando a la persona que tengo delante, dejo de ver a la persona. Ya no soy consciente de él o de ella. Le estoy haciendo flaco favor, ya bien sea un hijo, sea la pareja, sea un jefe, sea un amigo. Cuando yo juzgo, estoy limitando y condicionando mi visión hacia esa persona. Y además a mí me gusta decir algo, esto me gusta mucho, que es como que cuando yo estoy juzgando a la otra persona, lo que estoy haciendo es desconectarme de esa persona. Ya la conexión que yo tenía con esa persona la pierdo. Por eso cuando empezamos a juzgar con hijos, con pareja, empezamos a sentir como lejanía, como frustración, como no soy capaz de llegar a él o a ella, ¿no? A cómo decírselo, a cómo hacerlo, porque lo que estamos haciendo constantemente es juzgar la actitud o el comportamiento del otro. Entonces ahí, en el momento que yo hago o emito un juicio hacia cualquier persona, me desconecto. La conexión que tengo con esa persona la desconecto. Lo mismo nos pasa con nosotros. Cuando yo me juzgo a mí, me desconecto de mí, de mis emociones, de lo que realmente soy. Por eso es tan importante observar que vamos a seguir juzgando, que aunque sepamos esto,
creerme que vamos a seguir juzgando, pero por lo menos vamos a ser conscientes para que esa desconexión no se produzca, para decir, vale, hey Vanessa, acabas de emitir un juicio. ¿Desde dónde estás emitiendo un juicio? ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Qué creencia está saliendo ahora a la luz? Se ha despertado en ti para que estés emitiendo ese juicio, ¿vale? Entonces, insisto, vamos a trabajar esto porque se produce muchísima desconexión, no solo con nosotros, sino con nuestro entorno. Eso, más las piedras en la mochila, bueno, pues puede ser un poquito peligroso. Y todos aquellos que estáis trabajando con vuestro estado de ánimo para subirlo, vamos a valorar mucho esta parte, porque somos muy autocríticos, tendría que estar bien, ya empezamos a juzgar, ¿no? Ya valorar, tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro. Bueno, un montón de juicios, fuera juicios. Si yo quiero tener una salud mental buena, sana, lo primero que tengo que hacer es observar qué juicios tengo sobre mí. Bueno, familia, suave, hemos empezado muy suave, ¿eh? Muy suave. Insisto, porfa, no quiero hacer monólogo. Preguntitas, dudas y compartir conmigo todo aquello que sintáis, ¿vale? Incluso me podéis contradecir, que sería perfecto. Me encantan los debates. Vale, pues ¿cómo hacemos esto? Estoy todo el rato diciendo, hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo juzgamos? ¿Qué hay detrás de ese juicio? ¿Cómo empezamos? Bueno, hoy he publicado el post, pero también lo tenéis en el blog de Centro Crece. Hay 4 pasitos, que me los he sacado de la manga, como todo lo que hago. Hay 4 pasitos que a mí me funcionan. Y por eso os los comparto, ¿no? Por eso digo que me los he sacado de la manga, porque son míos, como todo lo que hago. El primer paso, ¿cuál sería? Identificar, lo estoy diciendo constantemente. Vamos a observar qué estoy juzgando, cómo estoy juzgando. Tengo que identificar que estoy emitiendo un juicio. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces no somos ni conscientes de que emitimos juicio. Porque para nosotros, como es algo que es verdad, no somos conscientes de que en ese momento que estamos utilizando esa verdad es un juicio y no es la realidad en sí. Por eso debemos como parar para identificar bien cuándo estamos juzgando. Y me explico un poco mejor. El agua, ¿no?, hierve a 100 grados centígrados. Esto es una verdad. Y cuando nosotros emitimos esto, no lo cuestionamos. Igual que la gravedad es de 9,8, ¿no? Entonces, las leyes universales, estas leyes de la física, como son verdades absolutas, se dicen y ya está. Y nadie lo cuestiona porque es. Eso es lo que nos pasa con los juicios muchas veces, que nos creemos que es tan verdad que luego no nos estamos dando cuenta que estamos juzgando, que estamos desde ese juicio. Con lo cual, si yo no me doy cuenta de que estoy juzgando, no me cuestiono mi propia verdad, evidentemente lo que me voy a encontrar es con otras verdades o con otra verdad que está ahí fuera, ¿no? La realidad del día a día, una cosa es la que tengo yo interna y otra cosa es lo que nos encontramos ahí fuera. Y entonces es cuando se producen esas incoherencias en mí y me pongo en modo lucha y es que la gente no es capaz de ver y es que mira, este no se da cuenta de esto o es que... Y me creo que estoy en la verdad de eso, sin tener en cuenta las distintas realidades que hay. Y hay tantas realidades como personas. Así que imaginaros, nadie está en la verdad absoluta. Cada uno tiene su propia verdad. Entonces es muy importante observarnos, observar cómo actuamos, desde dónde lo estamos haciendo, interiorizar un poco y ver qué juicio estamos emitiendo sobre eso. Si yo me enfado con alguien, he emitido un juicio de valor. Me he enfadado porque creo que lo he hecho bien o lo he hecho mal. Porque me ha molestado o no me ha molestado. Estoy juzgando su conducta. ¿De dónde me viene ese juicio? Entonces me paro. Aunque tengas razón, vamos a ver, que podéis estar pensando, claro, pero si alguien me insulta o alguien me hace algo malo, ¿no? O me pincha la rueda del coche, vamos a poner algo así. Es normal que me enfades, sí, es normal que te enfades, pero observa qué juicio estás emitiendo.
porque lo que estás haciendo es querer imponer tu verdad sobre el otro, que eso está mal hecho. Entonces te enfadas y te rebelas contra el hecho. Y esto no nos ayuda o no nos aporta nada, enfadarnos o rebelarnos contra el hecho. Ya están las ruedas del coche pinchadas. ¿Para qué quiero ir con una banderita con mi verdad y luchar y dejarme la piel en el intento? Me va a servir más observar. Además, esto nos ayuda a conocernos más y, por ejemplo, en este caso, vale, guay, me ha venido a mostrar que yo tengo otro tipo de valores y unos valores muy buenos, como que respeto el bien ajeno, ¿no? Que no voy a hacer daño a otros coches, que no voy a robar, que no soy una asesina. Esto también me lo hace, pero que yo no sea una asesina no significa que yo tenga que ir en contra de los asesinos, porque eso me va a desgastar. Y sé que he puesto un ejemplo muy drástico, pero es como mejor se entiende. Pero eso nos pasa con pequeñas cosas. En pareja, en la vida cotidiana de pareja, tienes que fregar los platos, es que nos fregan los platos, nos baja la basura, ¿no? Y empezar como ese choque, como ese enfrentamiento, como esa desconexión de la que hablábamos. ¿Por qué? Porque lo único que queremos es tener nuestra razón y nuestra verdad, y esto es lo que sirve, y esto es lo que vale, que es lo mío, y no es real. Aunque estés en lo cierto, no solo vale lo tuyo, porque la persona que pincha las ruedas de un coche, la persona que no tira la basura, tiene su propia verdad. Y si le preguntamos a él o a ella, tendrá sus propias razones, igual de válidas que las tuyas. Y esto cuesta entender, que alguien que me pincha las ruedas del coche tiene las mismas razones que yo de enfadarme con él, que él de pincharme las ruedas. Esto cuesta mucho de entender, pero es así. En la frase que puse, ¿no? del juicio para empezar el movimiento de la semana fue el lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita. Esto es, siempre va a ser el malo, porque solo escuchamos una parte y todos tienen su verdad y todos tienen su razón. Entonces, en vez de estar enfocada o enfocado a llevar por bandera mi verdad y mi razón, voy a estar enfocada a ver cuál es esa bandera, que muchas veces no sabemos ni cuál es, para que esa bandera no me aleje del resto. La bandera me tiene que unir con el resto. Cada vez que me aleje del resto, esa bandera no sirve, por muy buenas que sean tus intenciones. No sé si me explico. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sé que cuesta, y más cuando nos tocan ¿no? Cuando nos dañan en el ego o nos han hecho algún tipo de herida, pero la herida se produce porque han dañado tus creencias, porque tú, desde tu juicio, lo que han hecho no está bien y no es bueno para ti, ¿no? Pero no tiene por qué ser verdad. Entonces, el primer paso es empezar a observar y a identificar qué juicios emito en mi día a día, qué juicios emito hacia afuera y qué juicios emito hacia mí. ¿Por qué? Porque en el momento que yo sé qué juicios emito, puedo empezar a observar qué creencias hay detrás. Y además a empezar a identificar lo que hablábamos, aquello que me puede estar separando de una persona o de mis objetivos o de mi equilibrio o de mi bienestar mental, emocional y personal. ¿Cuál sería el segundo paso? Primero ya tengo identificado, vale, he identificado que me estoy juzgando por no limpiar bien la habitación, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? Me voy a poner modo observador de esa situación. O estoy juzgando al que me ha pinchado las ruedas del coche. Me voy a poner modo observación. ¿Qué significa ponerse en modo observador de la situación? Que tú te tienes que salir, que dejas de ser el protagonista o la protagonista de la historia, como venías haciéndolo porque ibas con tu bandera, sino que lo tengo que ver desde fuera, como si fuera una película. Observar. Si yo veo a una persona, a una amiga, a mí me gusta mucho, a veces como me cuesta salir y despegarme, ¿no? Y no ponerme en ese papel observador,
me gusta como poner otro personaje, entonces pongo algún amigo o alguna amiga mía. Yo me he juzgado en la habitación, ¿no? Cuando termino de limpiar y me juzgo. Y ahora me imagino que es otra persona la que ha limpiado la habitación. Y miro eso desde fuera. Y miro cómo esa persona se juzga a sí misma por cómo lo está haciendo. Y en muchas ocasiones os vais a encontrar de qué tonta estoy. O qué tonto estoy. ¿Por qué me he juzgado así? Si no tiene importancia, ¿no? Entonces es muy bueno ponerme en modo observador. ¿Para qué? Para que toda la carga emocional que yo tengo con esa situación no esté. Porque si me afecta la carga emocional no voy a poder ver más allá de eso. Entonces voy a ponerme desde fuera. Si yo estoy desde siendo protagonista cuando me han pinchado las ruedas del coche, estaré cabreada, estaré pensando en ese momento de tengo que llamar a la grúa, tengo que ir al taller, me van a costar un pastón. Entonces desde ahí ponerme en modo observador es muy complicado porque aparecen como un montón de pensamientos. Entonces, ir a denunciar a la policía, bueno, todas esas cosas que pasarían. Vale, pero si yo en ese momento soy capaz de ponerme en modo observador, lo que sucede es que al desconectarme de esa parte emocional, voy a saber reaccionar con mucha más entereza, sin toda esa carga emocional, porque el estar enfadada, preocupada, agobiada, todo eso no me soluciona para nada los pinchazos del coche. Como no me los soluciona, cuando yo me pongo en modo observador y me libero de la carga emocional, puedo empezar a tomar acción sin toda esa carga. Y entonces tranquilamente puedo llamar a la grúa, puedo buscar más alternativas y mejores alternativas, a ver a qué taller lo podría llevar. Pues a este, pues no, pues mira, me dijeron no sé qué taller que tenían las ruedas de oferta. Si yo estoy en pleno cabreo y empiezo a llamar a talleres y empiezo... Eso de, mira, me ha salido una cosa mal y todo ha venido mal después, claro, porque estábamos actuando desde ese malestar. Si yo soy capaz de salir desde fuera, entonces automáticamente voy a ser capaz de tomar mejores decisiones y de forma como más sensata. Con otra persona lo mismo, yo tengo una discusión con alguien y estoy en pleno apogeo, intentando mi banderita, por supuesto, por delante. Aquí todos queremos que nuestra bandera sea la que sirve y sea la mejor. Si soy capaz de respirar y... ¡Ey, frena! Sale un poco de esta situación. Vamos a ver, porque no nos sirve de nada estar luchando, no nos sirve de nada una confrontación. Si nos sirve, confrontaros. Pero no nos sirve en la mayoría de ocasiones una confrontación. Entonces voy a verlo en modo observador. Que no soy capaz de hacerlo en el momento, bueno, pues es momento de empezar a practicarlo después. Voy a observar después cómo he actuado, voy a observarlo modo observador, voy a imaginarme que en vez de haber sido yo, ha sido a mi amiga que le han pinchado las ruedas del coche. A ver qué consejos, cómo le hubiese dicho que lo tendría que haber hecho para que no se hubiese sentido tan mal, ¿no? ¿Qué recomendaciones le doy? Y desde ahí entonces empiezo a cambiar mi percepción. Haciendo este trabajito poco a poco lograréis, creerme porque lo he vivido así, lograréis que dentro de una discusión con alguien podéis estar en modo observador también, podéis saliros de eso. Entonces evidentemente la discusión deja de ser discusión. No sé si me he explicado bien. A ver, Leonor. Cuando tu juicio se enfrenta a los juicios de los demás es como un pulso y es muy difícil salir, así es. Ese salir es como ceder. No, no es ceder, no es ceder. Es decir, yo tengo mi propia verdad, yo tengo mi... Es que el ceder muchas veces pensamos que es que nos estamos como rindiendo ante el otro, como que dándole la razón al otro. No, yo no digo que tenga razón el que me ha pinchado las ruedas del coche. Lo que está mal hecho, está mal hecho. ¿Vale? Eso lo tengo claro. Pero no me sirve de nada juzgar ese hecho. No me sirve de nada cuestionar ese hecho. Lo que me sirve ahora es... La realidad es que tengo 4 ruedas pinchadas y que tengo que empezar a tomar acción. Cuando yo me cabreo con mi pareja, no me sirve de nada juzgar de es que mira cómo es que no, es que tal, es que no escuchas, que tal. No, ¿de qué me aporta eso? Yo no quiero ceder.
en darle la razón a mi pareja, sino, wow, desde ahí no lo he conseguido, desde esa confrontación yo no lo he conseguido. Lo que voy a hacer es salir y voy a observar de qué forma puedo trasladarle mi verdad, que no sea desde la confrontación. Y eso no es ceder. Y está claro que cuando tú empiezas a respetarte y a valorarte, te es mucho más fácil respetar y valorar las opiniones de los demás, porque entiendes que están en su verdad y no es que esté cediendo. Entonces puede llegar a un punto de decir, bueno, tú es tu forma de verlo y la respeto y lo haces así, yo lo hago así. Y entonces estás en paz, estás en calma, no por haber cedido, sino porque entiendes y empatizas con el otro y hay una conexión real con el otro, que no es lo mismo de estar cabreado, no puedo más y que haga lo que quiera. Y entonces la otra persona hace lo que quiere, pero dentro de ti hay malestar. Lo que se trata es de lograr esta paz. No sé si me he explicado. Es que ese ceder se puede malinterpretar como decir sí, guana, ¿no? Y no va desde ahí. Va desde comprendo que tengas tu verdad. Con esto de ser observador, también os voy a dar un punto más, ¿no? Que es que la realidad es neutra. La realidad ahí fuera es neutra constantemente. Somos nosotros los que les damos, los que decimos si es bueno o es malo. Que llueva, ¿es bueno o es malo? Pues depende. Yo si me voy a hacer una sesión de fotos al aire libre será malo, para los del campo será bueno. Entonces, ¿la realidad cuál es? La realidad es que llueve. La realidad cuál es? Es que me han pinchado las ruedas del coche. La realidad es que tengo un conflicto de comunicación con mi pareja. Esa es la realidad, ese es el hecho. Todo lo demás lo añadimos nosotros. No, es que es un cabezón, es que soy una cabezona, es que no tiene razón en esto, es que no se da cuenta de no sé qué. Todo eso ya es cosecha propia. La realidad es que no hay un entendimiento, por ejemplo. Entonces, esa es la realidad y es neutra. Y esa realidad de que llueva, de que haya 4 ruedas pinchadas, no es ni bueno ni malo, insisto. Lo bueno y lo malo lo juzgamos nosotros. Entonces, cada vez que nos sucede algo, hay que tener en cuenta que la realidad es neutra, que no es ni bueno ni malo. Una muerte es una realidad neutra, no es ni buena ni mala una muerte. En función de con quién hables, de las situaciones, te van a decir que es bueno o que es malo. ¿Cuánta gente ha hecho la eutanasia? Porque no vivían en condiciones. Entonces, ¿esa muerte es buena o es mala? O alguien que está con una enfermedad grave, con muchos años de enfermedad, de dolencias, ¿esa muerte es buena o es mala? Claro. Entonces, es como nosotros juzgamos eso. El hecho es neutro. Da igual que se muera una persona sana que una persona que está enferma. La muerte en sí es lo mismo, es neutro. Todo lo demás es mi propio juicio, es mi propio valor, ¿no? Hay un dicho que a mí me gusta mucho con esto de los padres y las madres que se dan consejos de unos a otros, y hay algo que me hace mucha gracia que se suele decir de yo si fuera tu hijo le daría una leche, y el otro le dice yo si fuera el tuyo también, ¿no? Es como, es muy fácil juzgar desde fuera, pero luego cuando estamos dentro vemos otros valores, vemos otras creencias, porque es más fácil dar un consejo hacia afuera, porque no te está afectando a ti emocionalmente. Por eso ponernos en ese modo observador y entender que esa realidad, ese hecho que nos está sucediendo es neutro, que te duele, que te sabe mal, que te enfada, sí, pero eso es un espacio de tiempo. Automáticamente tenemos que empezar a observar y a ampliar posibilidades, y aquí paso al tercer paso, ampliar esas posibilidades y no quedarme solo con mi verdad, juzgando esa realidad que ya sabemos que es neutra. Qué guay, gracias Leonor, qué guay. ¿Cuál sería el tercer paso que haríamos? Pues ampliar mis posibilidades. En el momento que yo soy capaz de salir
de no llevar esa bandera, ese juicio, esto tiene que ser sí o sí, así como yo estoy diciendo. Entonces, ahí, como hacemos con otros, ¿no? Sí que podemos observar otras formas de hacerlo. Entonces voy a observar cómo lo he hecho, cómo lo podría hacer, cómo me sentiría mejor si lo hago de una forma o lo hago de otra. ¿Qué pasa? Por ejemplo, lo que os decía de la habitación. Yo me cuestiono o me juzgo porque no he limpiado bien la habitación. Lo veo desde fuera. ¿Tan mal lo he hecho? ¿Está tan mal hecho? Ostras, pues no. Pues a lo mejor no. O sí. Pues mira, pues a lo mejor el próximo día hacerlo desde aquí. Pero esto ya lo estoy diciendo sin juicio, ¿entendemos? Ya no estoy cuestionando de, mira, qué mal lo has hecho, es que deberías hacerlo de otra forma, es que deberías... No, lo estoy haciendo desde esa neutralidad, desde de no estar cuestionando, juzgando de cómo lo he hecho, sino de estar dándome opciones para hacerlo de una forma mejor para la próxima. Y no tiene nada que ver. Cuando nosotros a un niño lo reñimos, pasa lo mismo. Si a un niño el problema que tenemos nosotros es que no nos han reñido dándonos posibilidades o alternativas. Nos han reñido diciéndonos lo mal que lo hemos hecho. Pero si tú a un niño le dices, a ver, lo has hecho así, y esto así no se hace. Vamos a ver, ¿cuántas formas hay de hacerla? Se puede hacer así, se puede hacer así, se puede hacer así. ¿Cuál es la forma que tú prefieres de hacerlo? Y entonces a un niño ya no se le queda ese juicio, sino no se le queda cada vez ir buscando la fórmula para hacerlo de forma que se sienta bien y que además vaya en sintonía con las creencias y valores de la casa, de la comunidad, de la sociedad. No sé si me he explicado con esto. ¿Vale? Esto es lo que os quería decir. Vamos a empezar a observar desde esa distancia. Vamos a ampliar las posibilidades como si fuéramos otro, dándonos consejos de qué forma, de qué manera, observando qué creencia hay detrás de ello para así poder trabajar creencias. Tenéis otro vídeo de creencias, hoy no me voy a meter con creencias, ¿vale? Empezar a trabajar todas esas creencias y luego, ¿cuál sería el cuarto paso? ¿Cuál sería el cuarto paso? Integramos los cambios. De repente, un hecho o un evento que nos ha sucedido en nuestra vida y cuando empecéis vais a trabajar hechos o eventos que seguramente se han repetido a lo largo del tiempo, ¿no? Como el hecho de juzgarme cuando limpio, ¿vale? Si lo he hecho bien o no lo he hecho bien, o cuando como, o cuando juzgo a mi pareja o a mis hijos. Es algo que hemos hecho durante un tiempo. Entonces, cuando ya de repente he puesto encima de la mesa todo ese juicio, todas esas creencias, estoy en modo observador, me he dado alternativas, tengo que integrar esos cambios, tengo que empezar a sentir que voy a empezar a moverme desde distinto lugar, de forma diferente. Tengo que entender que va a haber como una adaptación de esta nueva forma de actuar. Con lo cual, ¿qué es lo que nos va a suceder en esta integración? Pues seguramente que vamos muchas veces con ese piloto automático que de vez en cuando se dispare de nuevo, que no os sintáis cómodos, que os cueste más de la cuenta. Bueno, ya sabéis que os recomiendo que todo esto las primeras veces lo hagamos de forma pausada, de forma tranquila, me siento, observo, me tomo mis 10 minutos para analizar, para sentir, para observar, incluso por escrito, el cómo lo quiero hacer, qué posibilidades tengo. Y luego, para esa integración de cambios, yo os recomiendo que os pongáis como un pequeño disparador, yo le llamo disparador, de una pequeña cosa. Vale, voy a integrar este cambio. ¿Qué es lo primero que voy a hacer en pro o a favor de esta integración o de este cambio? Pues, por ejemplo, si yo ya no me voy a juzgar tanto a la hora de limpiar la habitación, ¿cuál cambio voy a hacer? ¡Wow! Pues lo que he descubierto es que lo primero que debo de hacer es quitar el polvo, por ejemplo, o empezar quitando el polvo. O lo que debo de hacer para no juzgarme es hacerlo con alegría. Entonces me voy a poner música. Y entonces, vale, a partir de ahora me voy a poner música.
¿El hecho de que ponga música significa que no me voy a volver a juzgar? Ya os digo que no, por experiencia. Seguro que te juzgas. Y entonces dices, ¡buah! Me he puesto música y aún así he hecho todo esto que ha dicho Vanessa porque me he creído que lo que decía era verdad y de repente vuelve a saltar. ¿Por qué? Volvemos, observamos de nuevo, voy a ver qué es lo que ha pasado, identifico exactamente, porque seguramente será un juicio parecido, no será el mismo que la otra vez, pero que están unidos, porque una creencia y un valor se alimenta de otras creencias y otros valores. Entonces yo quito una, esto es lo de las capas de la cebolla, y luego hay otra muy similar. Entonces todo esto necesitamos como ir integrándolo, por eso he puesto en el último paso integrar los cambios, ir integrando, ir aceptando de que no tenía razón, sino tenía mi razón, mi verdad, pero no la verdad, porque la realidad es neutra. Entonces parto de esa base, no me voy a juzgar, la realidad es neutra. La realidad que es que me he dejado polvo, que han quedado arrugas en la cama, que lo que decíamos del coche, que hay ruedas pinchadas, esa es la realidad. Vuelvo a coger la realidad neutra para volver a desidentificarme, para no estar con esa emocionalidad. Y observo ahí, de nuevo, ese juicio que yo estoy emitiendo. ¿Vale? Bueno, familia. Ay, gracias, Macu. Gracias. Me alegro que te guste. ¿Dudas, preguntas sobre estos 4 cambios? O sea, estos 4 pasos para empezar a manejar los juicios sobre nosotros mismos. Algo importante, como decía, los juicios vienen de creencias. Entonces, ¿qué nos sucede? Que nos condicionamos, porque si yo creo, por ejemplo, que a determinada edad tengo que haber conseguido distintas cosas que se han impuesto por sociedad y no las tengo, estoy empezándome a juzgar. Es que mira, Vanessa, mira cómo eres, y es que a estas alturas ya tendrías que tener una familia. Os digo mi caso, mi ejemplo, ¿no? Es que no sé qué, empiezo a juzgarme y a cuestionarme. Cuando soy capaz de, a ver, salgo de esto, observo desde fuera, veo qué está pasando y me doy cuenta que es una creencia que tengo, automáticamente se va. ¿Yo cómo estoy? Yo no estoy bien, pues ya está. O estoy mal en esa situación, vale, pues voy a empezar a trabajar hacia ello. Voy a empezar a hacer cambios en mi vida para ir hacia aquello que deseo. Pero no voy a estar juzgándome constantemente o condicionándome constantemente a mí misma y no tomar acción. No voy a estar juzgando o cuestionando a otro y no tomar esa acción. ¿Entendemos? Entonces, vamos a parar, vamos a identificar ese juicio, vamos a identificar la creencia, vamos a ser modo observador para observar esa realidad neutra, insisto, neutra. Vamos a ampliar las posibilidades, a ver de qué otras formas puedo hacer lo mismo o de forma distinta para estar yo bien, por lo menos estar en mi centro, y luego vamos a integrar los cambios. Bien, como os decía, ¿y cómo afecta todo esto a nuestro estado emocional? Afecta muchísimo, pero muchísimo. Afecta a nivel emocional, a nivel físico. Os recuerdo que tengo un grupo de Telegram donde ahí también, no solo el del WhatsApp solo os mando un tip diario, pero el de Telegram podéis compartir y habláis todos entre todos, ¿vale? Y podéis compartir vuestras propias inquietudes, incertidumbres, o si os está costando más o menos, y pues en función de lo que me preguntáis a veces os doy más información o más herramientas. Entonces ayer o antes de ayer, no sé qué día fue, compartí cómo las emociones, ¿no?, afectan a nuestro organismo, qué enfermedades están asociadas a nuestro organismo. Y esto, que muchos ya habréis oído, sobre todo si estáis aquí viendo esto, que habréis oído, no significa que yo por sentir enfado entonces va a ser malo para el páncreas. No, significa que si yo no sé gestionar la emoción de enfado, es cuando entonces se produce la enfermedad. O sea, no se trata de que las emociones creen enfermedades, sino
Las emociones que no se saben gestionar son cuando se crean las enfermedades. Entonces puse la ira, el enfado, todo lo que conlleva tener ira o enfado, ese resentimiento. Y la ira y el enfado es una emoción directamente relacionada con el juicio. De yo me enfado porque no son capaces de ver, porque no se dan cuenta de que eso no es así, que es así, porque estoy juzgando constantemente. Entonces afecta a todos los niveles, desde el físico hasta el emocional, ¿no? Y energético. Entonces, bueno, me parecía un tema súper importante a todos los niveles, sobre todo pues eso, a nivel emocional, y súper importante para lograr nuestros objetivos. Si yo estoy condicionada, imaginaros, yo estoy condicionada a lo que hablaba antes de la familia, estoy condicionada porque con cierta edad tengo que tener una estructura familiar X. Y yo entonces lo que va a suceder es que voy a estar más pendiente de llenar esa creencia que tengo en mí que no de hacer o realizar mi labor o lo que he venido a hacer este mundo, que es lo que estoy haciendo ahora, en este instante. Entonces, yo hubiese generado o creado esa familia, no le hubiese dado valor a descubrir mi esencia y me hubiese eso confrontado dentro de mí, hubiese creado una incongruencia. Y entonces es cuando nos pasa de ¿qué hago en este trabajo? ¿Qué hago con esta pareja? ¿Qué hago? ¿Por qué he decidido esto que he decidido? Es porque al final lo hemos decidido desde no sentirnos mal. Como a mí me hacía sentir mal limpiar, o sea, me hacía sentir mal no crear una familia, pues creaba la familia. En vez de investigar a ver qué era lo que me hacía sentir mal. Y no son más que creencias y juicios sobre lo que debemos y no debemos de hacer. Y cómo o cómo no debemos de hacer las cosas. Entonces, para mí es súper importante que observéis los juicios que tenéis ante vosotros, ante la vida, ante vuestras circunstancias, ante los demás, para no desconectaros ni de vosotros ni desconectaros del resto. Bueno, yo creo que hasta aquí, creo que llevo 3/4 de hora. Me encanta, a ver que os lea. Me has leído el pensamiento. Es muy enriquecedor aprender. ¡Qué guay! Gracias, Macu. Gracias, Marta. Leonor, veo que voy a tener mucho trabajo para integrar estos 4 pasos. No es fácil. No es fácil y más que nada por lo que hablábamos antes, porque venimos siendo así siempre. Entonces somos así. Y de repente tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Tenemos que empezar a romper todo aquello que nos habíamos creído que era verdad. Que no digo que sea mentira, sino que es vuestra verdad. Por eso siempre os digo, no me hagáis caso que yo miento mucho, porque yo hablo desde mi verdad y no es la vuestra. Lo que intento es ser lo más neutra posible y que experimentéis y que cojáis lo que os vaya bien. ¿Que os funciona esto? Genial. ¿Que no? Genial. O sea, no lo voy a juzgar. Lo que se trata es de movernos de donde estamos y empezar a buscar otras posibilidades. Si yo puedo aportar a que salgáis de donde estáis para ir a mejor, genial. Que no soy yo la que os da la clave o la herramienta, genial también. Pero la función de salir ya la hemos hecho. Y de eso se trata, ¿no? De no quedarnos como entre esa banderita, con esa banderita en la mano, de no, yo aquí toda firme sosteniendo mi bandera. Y antes, ¿no? Eso que decían, antes vivir de pie que morir arrodillado o algo así, pues no, vamos a vivir bien, tranquilamente, desde la tranquilidad, entendiendo que hay 1.000.000 de realidades y que la realidad es neutra. ¡Qué guay! Muchas gracias, familia, muchas gracias una vez más por estar ahí. Son y 22, o sea, sí, llevamos un montón de rato, llevo un montón de rato hablando. ¡Qué chulo! Espero que os haya gustado el movimiento de la semana. Mañana pondremos el último tip de la semana. Ya veremos para la semana que viene qué movimiento hacemos. Os recuerdo, tengo grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. En el grupo de WhatsApp no puede hablar nadie, solo yo, por eso luego creé el de Telegram.
Estoy por las redes sociales, podéis escribirme por privado, hago consultas individuales online, talleres, todas esas cositas. En fin, que para lo que necesitéis estoy. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy ahí, ¿vale? Un abrazo muy muy fuerte, feliz noche o feliz día para todos los que me veis desde México, Argentina, un saludo a todos y nos vemos a la próxima. Besitos, chao chao.